Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al grupo Acciona. Hola a todos, en este episodio de Valor con B vamos a repasar la carta del tercer trimestre de 2025 que acabamos de publicar y, como siempre, me acompaña Pepe Díaz, de nuestro equipo de inversión. ¿Qué tal estás, Pepe? ¿Qué tal, Marta? Muy bien, muchas gracias. Como es habitual, antes de ir al detalle de las cartas de nuestros principales fondos, vamos a empezar por el repaso de las rentabilidades. En el caso de nuestros fondos bandera, Bestinfond y Bestinver Internacional han cerrado el trimestre con avances del 5,1% y 4,5% respectivamente, con lo que el acumulado del año tienen ganancias del 8,3% y 6,5%. En el mercado ibérico, Bestinver Bolsa mantiene la rentabilidad acumulada en 2025 del 40,4%. También queremos destacar Bestinver LATAM con un 25,1% en el año. Y por último, respecto a nuestros fondos de renta fija, queremos destacar Bestinver Corto Plazo y Bestinver Renta con retornos del 2,3% y 3% en 2025. Así que en general, pues sigue el tono positivo en renta variable, renta fija. Pepe. Sí, nuestros fondos, ¿verdad? Pero antes de entrar en las carteras, que es verdad que el tono está siendo muy positivo, me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque las bolsas nos están dando lecciones de inversión en este 2025 que creo que bien aprendidas, seguro que las vamos a poder aplicar muchas veces durante los próximos años. Vamos a pensar de dónde venimos. Noviembre, año 2024, Trump gana las elecciones en Estados Unidos y se desata la euforia por el Make America Great Again. Pero esa euforia poco a poco se va enfriando cuando el mercado se da cuenta de que el primer objetivo a corto plazo de la nueva administración no era tanto el hacer America Great Again, sino controlar el déficit. Porque claro, la deuda norteamericana es algo superior al 120% de su PIB, así que es una cuestión a tener muy en cuenta. Así que los ánimos se fueron enfriando a lo largo del primer trimestre hasta que llegó el Liberation Day, 2 de abril. Donald Trump anuncia la nueva política arancelaria de Estados Unidos que sorprendió al mercado. La sorpresa, como ya saben, no estuvo tanto en el anuncio de los aranceles, que ya estaba en su retórica electoral, sino que la sorpresa estuvo en su dureza. Y las bolsas llegaron a perder casi un 20% desde el máximo de febrero al mínimo de abril. Y desde el mínimo de abril han tenido una subida casi sin pausa. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Cuál es la lección a la que me refería antes? Pues vamos a utilizar como contexto la estadística histórica de la historia de los mercados. Si analizamos lo que han hecho las bolsas en todos los años positivos desde 1980, veremos que casi en la mitad de ellos, en algún momento del año, ha habido correcciones de doble dígito. Unas correcciones de doble dígito que se recuperan con increíble velocidad y que terminan transformándose en ganancias. Eso en la mitad de los años positivos desde 1980. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que hemos visto este año, que se cuenta por ahí como si las bolsas estuvieran locas y con un histrionismo brutal, en realidad es un patrón de comportamiento absolutamente normal para un año alcista, para un año positivo como el que estamos viviendo. Aparece una noticia, que esta vez fue la política arancelaria, pero en otros puede ser, pues me lo invento, el miedo a un menor crecimiento en China. Esto pasó hace 2 años, en agosto. Hubo un comentario de los bancos centrales, un problema geopolítico, un dato de inflación. Las razones pueden ser infinitas. El caso es que estas noticias provocan que el mercado se ponga en lo peor, exagere, extrapole, tenga una caída rápida, que asusta mucho, pero que en semanas o meses se supera y se olvida. La excusa es lo de menos. O sea, lo que importa es el comportamiento del mercado. Y lo que estamos viendo en 2025 forma parte de esa volatilidad que siempre ha acompañado y que seguirá acompañando a la renta variable. Que todo esto
lo resumió mucho mejor que yo el gran Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, cuando dijo que en las correcciones los que pierden dinero no son los inversores, sino que son los desinversores. Y en este tipo de movimientos, la decisión correcta no es vender. Pensemos en ellos como rebajas y si podemos comprar, compremos, porque ya sabemos que en la mayor parte de los casos son caídas que se recuperan rápidamente y al poco tiempo se olvidan. O sea, esto es como marco para empezar lo que nos ha dado el trimestre. Perdona, Marta, que normalmente empezamos con la coyuntura, pero también creo que extraer este tipo de lecciones, que es verdad que van más allá del momento actual, es algo que aporta valor y que además también nos lo está dejando este 2025. Eso es, no te preocupes porque has mencionado cuestiones que también son relevantes para explicar la coyuntura. Es imposible entender lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado sin recordar lo que dijiste del Liberation Day, porque las subidas de la renta variable están causadas, ¿no?, por una mejoría muy fuerte de las previsiones macro y de las estimaciones de beneficios. Que era difícil no mejorarlas respecto a las que se llegaron a descontar con el anuncio de los aranceles, ¿no? Que es verdad que no dejan de ser un obstáculo para la actividad y, claro, que podrían derivar en un cierto enfriamiento, como dicen muchos, o en un repunte de la inflación también, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero la realidad es que la economía norteamericana ha crecido un 3,8% en el segundo trimestre gracias a un consumo más fuerte de lo esperado. Además, indicadores adelantados como el de GDP Now de la Fed de Atlanta apuntan a otro 3,8% en el tercer trimestre frente al 1,5% esperado por el consenso. Además, es previsible que la aprobación del Big Beautiful Bill por parte del Congreso de los Estados Unidos tenga un impacto positivo en el consumo. Al final, gracias a los recortes impositivos que renueva y a las nuevas exenciones fiscales para las empresas y los trabajadores. Y respecto a lo que señalabas de la inflación, los datos tampoco apuntan a un repunte. Así que si se confirma la estabilidad de precios o si la inflación es menor de lo que el mercado descuenta, creo que podríamos tener un factor positivo adicional. Sí, o al menos esa es la percepción que tenemos dentro del equipo de inversión. Y también se están revisando al alza los beneficios, que es el segundo gran motivo por el que las bolsas están subiendo. En concreto, si nos fijamos en las empresas del Standard & Poor's 500, han aumentado un 11% de media, que es el doble de lo esperado. Hay un impacto negativo de los aranceles, es evidente, pero hay otros factores que lo están más que compensando, como las grandes inversiones, por ejemplo, en IA. Sí, también habrá que ver el impacto positivo de las bajadas de tipos por parte de la Fed. Exacto, ¿no? Exacto, porque históricamente cuando la Fed ha bajado teniendo a un mercado en máximos históricos, el buen tono de la renta variable se ha prolongado al menos durante 12 meses más. Esto no quiere decir que vaya a ocurrir lo mismo, pero ya vemos que frente a los aranceles, lo que hay detrás de la subida de las bolsas es un entorno macro de mayor crecimiento de lo esperado, mejor inflación, un buen crecimiento en los beneficios y además bajadas de tipos. Así que hay que seguir la evolución de todas estas variables, como siempre, pero también hay que decir que frente a los comentarios que se oyen por ahí sobre el peligro del mercado en máximos o que las bolsas están locas, la realidad es que los fundamentales son sólidos. Así que es lógico que la renta variable lo esté haciendo bien en Estados Unidos. Y en Europa. Porque nos centramos demasiado en Donald Trump, que es el protagonista casi permanente, pero también en Europa están yendo bien, ¿eh? Sí, en Europa estamos viendo que los indicadores adelantados anticipan una mejoría del crecimiento económico. No olvidemos que la política fiscal va a ser muy expansiva en los próximos años. Las inversiones en infraestructuras, defensas que ya se han anunciado, pues tienen un tamaño excepcional y están consiguiendo que el sentimiento de consumidores y empresarios se reactive. Tenemos la inflación en niveles que el Banco Central Europeo considera adecuados, que no deberíamos ver cambios demasiado relevantes en los tipos de interés para la fase del ciclo en el que estamos. Así que dentro de la complejidad habitual de Europa, parece que más o menos
el entorno está tranquilo. Sí, esto también hay que pues recibirlo con cierto escepticismo también o con tranquilidad, porque esa complejidad en Europa que comentas ahora mismo se centra en el ruido político en Francia, ¿no? Pero no sería sorprendente si viéramos ese mismo ruido en Alemania o incluso en la propia España. Y en este sentido, pensando en los planes de estímulo que comentabas antes, es cierto que todavía faltan las aprobaciones parlamentarias en muchos países y no deberíamos dar por hecho que no haya retrasos o incluso, por qué no decirlo, incluso que haya posibles reducciones, ¿no? Ya, todo es posible en Europa. Sí, pero es algo con lo que tenemos que convivir, ¿no? O sea, todos somos conscientes de lo que es Europa. También somos conscientes de lo que ha sido un continente europeo sin unión. Por eso existe una Unión Europea. Así que, con todas sus debilidades, evidentemente también hay riesgos. Hay que aceptar que la Unión Europea marca el entorno en el que tenemos que invertir. Es la realidad, ¿no? Y de la misma forma que los inversores nos adaptamos a esa realidad, también lo hacen las empresas, que ese es el día a día de cualquier agente económico europeo. Así que la cuestión, para nosotros, ¿no? Menos para nosotros, no es tratar de adivinar el futuro de Europa, porque eso es imposible, sino que lo verdaderamente importante es identificar empresas suficientemente fuertes para que salgan reforzadas de cualquier tipo de entorno de crisis, por si ocurre, y también porque eventualmente ocurrirá, y lo suficientemente buenas también como para tener buenas rentabilidades, altas rentabilidades, si las cosas siguen como están, si el entorno económico y el entorno político progresa como hasta ahora, ¿no? Por eso uno de los llamamientos que tenemos que hacer desde aquí es que no hay que perder buenas oportunidades de inversión por el ruido macro, por el ruido del entorno, especialmente en momentos como el actual, donde creo que es importante recordar que incertidumbre y oportunidad siempre van de la mano. O dicho de otra forma, que sin incertidumbre es imposible que aparezcan oportunidades. Precisamente, uno de los puntos que tocan la mayor parte de nuestras cartas es la cantidad de oportunidades que hay en renta variable. Sí, bastante notable, sí. Pero ¿esto, Pepe, no es contraintuitivo en un mercado que está en máximos? Pues es... creo que la cuestión del mercado de máximos hay que afrontarla desde diferentes ángulos. Lo primero de todo, pues recalcar que no es lo mismo un mercado alto que un mercado caro. Los mercados ahora mismo han subido porque los beneficios han subido, ¿eh? Y lo lógico es que a medida que el crecimiento de esos beneficios continúe, como tú señalaste antes, pues los precios de la renta variable sigan subiendo y rompiendo máximos, ¿eh? O sea, que romper máximos hace mucho ruido, ahora hay mucha gente que lo comenta, pero romper máximos no es algo anormal, ¿no? sino todo lo contrario. De hecho, voy a darte una de estas estadísticas que tanto te gustan. Lo del mercado de máximos es un tema que nos han preguntado muchos inversores y pues por eso lo hemos estado investigando. Fíjate, durante los años 80 la bolsa norteamericana estuvo en máximos históricos más de 200 veces. Durante los 90 más de 300 veces. Y en los últimos 10 años lleva cerca de 300 veces. O sea, dicho de otra forma, que es normal que en periodos de expansión los mercados rompan máximos históricos. Es que han sido periodos buenos. Es que si no fuera así, sería imposible que las bolsas dieran buenas rentabilidades a largo plazo. Sería imposible. O sea, invertimos en renta variable porque a largo plazo, a medida que la economía crece, los beneficios de las empresas se hacen más grandes, las cotizaciones lo reflejan y por eso suben, ¿no? Así que tiene todo el sentido la estadística que comentas. Y fíjate que en la primera década del siglo, que es un periodo que no señalaste ahora mismo en tu estadística, se hicieron pocos máximos porque el mercado venía de una burbuja tecnológica. Cuando se acercó a los máximos anteriores, explotó la burbuja inmobiliaria. Entonces, claro, ahí no hubo nuevos máximos históricos. O dicho de otra forma, sin expansión sólida, sin expansión sostenible,
es imposible que haya máximos históricos. Por eso digo que ahora es bueno que haya máximos históricos. Eso también se desprende de lo que acabas de decir. Eso es, por eso no dije nada de esa década en la estadística. Claro, pero hay otro aspecto que debemos tener en cuenta sobre la situación actual, que es que los índices y los beneficios agregados están en máximos por un número reducido de empresas que realmente van muy bien, ¿no? Pero hay otras muchas empresas que están lejos de sus máximos, ¿eh? Muchas empresas industriales, de salud, de alimentación, de bebidas de lujo. Estos son sectores que ahora mismo están totalmente fuera de moda. Y lo mismo ocurre con empresas pequeñas y medianas, ¿no? Que es verdad que estar en máximos, como he dicho antes, no es un problema, pero es que además ahora mismo no todo está en máximos, ¿no? Porque evidentemente no todos los sectores se comportan de la misma forma, en el mismo momento, no todos los ciclos macro van a la misma velocidad. Piensen, por ejemplo, en Alemania y China, que son dos economías que han arrastrado o que todavía arrastran una situación difícil. Así que las empresas más expuestas a estos países pues van peor que otras, ¿no? Y al contrario, por las que no tienen exposición, pues van mejor. O sea que hay que entender esas particularidades y por eso, o todo esto, hace que sea un entorno muy interesante para la gestión activa. Ese es otro aspecto que tenemos que comentar. Nuestros fondos son fondos de gestión activa. Esto quiere decir que nuestros gestores van cambiando la composición de las carteras a medida que se van reduciendo el potencial que perciben en cada idea. Cuando el potencial de una compañía se reduce porque el precio de la acción ha subido más que el valor de la compañía, van vendiendo la posición y ese capital lo van reinvirtiendo en empresas que tienen más potencial. Con esto, al final, lo que consiguen es que los potenciales de los fondos vayan aumentando o manteniéndose, aun cuando el valor liquidativo está en máximos históricos. ¿Por qué? Porque la composición de la cartera queda llena de empresas con buenos negocios que cotizan baratas, básicamente. Claro, es que esto también, ojo, que un inversor de Bestinver no invierte en la bolsa. Un inversor de Bestinver invierte en los fondos de Bestinver, que tienen carteras dinámicas que se gestionan como acabas de explicar. Y por eso, pues casi diría que da igual dónde esté el valor liquidativo hoy. Lo importante para los retornos futuros, que es de lo que se trata aquí, es qué compañías hay en cartera, cómo son sus negocios y cuál es su valoración. Eso es lo que va a decidir las rentabilidades de los próximos años y por eso es importante volver a incidir en los detalles que siempre damos de nuestras carteras. Tomando la cartera de Bestinver Internacional y Bestinfond, nuestros principales fondos, según las estimaciones de nuestro equipo de inversión, lo que esperamos del conjunto de nuestras empresas para los próximos 3 años es un crecimiento en ventas cercano al 30% en términos acumulados y un incremento del flujo de caja libre algo por encima del 75%. Además, esperamos que entre recompras y dividendos la retribución suponga algo más del 4% anual. Y esto muchas veces cuando lo explicamos nos piden que expliquemos un poquito más sobre este tema. Entonces, ¿qué quiere decir lo que acaba de explicar Marta? Lo que quiere decir es que si el múltiplo de nuestras compañías se mantiene como está ahora, las cotizaciones avanzarán aproximadamente lo que crezca el flujo de caja libre durante los próximos años. Eso en el caso de que la valoración no aporte nada. Ahora bien, respecto a los múltiplos a los que cotizan, que siempre es la parte de la ecuación más imprevisible, pues lo que vemos es que, primero, en el agregado de nuestra cartera están por debajo de la media de las bolsas ahora mismo. Segundo, si nos fijamos en cada una de nuestras compañías, están por debajo de la media histórica de esos mismos negocios. Y tercero, pues desde el punto de vista de los fundamentales de las empresas, con unos balances ultra sólidos, con una rentabilidad que además esperamos que aumente, como acaba de explicar Marta, en los próximos años, pues no vemos motivos fundamentales para que los múltiplos de valoración se contraigan. Así que, de cara a lo que esperamos de la cartera, en un primer nivel
creemos que es lógico que se comporte, que crezcan en línea con el crecimiento de nuestros negocios, aunque en un segundo nivel también nos parece lógico que la valoración, por lo que acabo de comentar, también aporte. Así que, efectivamente, hay ruido a nivel macro, hay ruido en el entorno del mercado, pero también hay buenas oportunidades de inversión para inversores a largo plazo. Y de hecho es que hay buenas oportunidades de inversión y siempre hay ruido en el mercado. Entonces, lo que decimos una y otra vez, no hay que perder oportunidad por el hecho de que haya ruido en el mercado. Otro aspecto que hemos comentado en las cartas que quiero mencionar es pues que lo más probable es que el ruido continúe. En Europa, como decíamos antes, la cuestión política siempre es motivo de fricción y una vez anunciados los planes de estímulo es necesario implementarlos. Esto es importante porque el mercado no va a permitir retrasos o reducciones significativas, teniendo en cuenta la subida que acumulan los sectores más cíclicos. Por otro lado, en Estados Unidos pues seguirá la batalla entre los que ven el vaso medio lleno contra los que lo ven medio vacío. Por un lado tendremos el impacto de los aranceles en los niveles de actividad, inflación y resultados empresariales, un impacto que de momento está siendo más ligero de lo esperado, como hemos mencionado, pero el mercado va a estar muy atento ante cualquier posible problema. Además, estamos en plena negociación del techo de gasto, ¿no? Que tradicionalmente ha sido fuente de mucho ruido. Tenemos como ejemplo lo que ocurrió en las 21 negociaciones previas que ocurrieron en los últimos 20 años. Y por otro lado, entre los aspectos positivos queda pendiente el impacto de las reducciones de impuestos y de las bajadas de tipos de interés. Pues eso, que siempre hay motivos para el optimismo y también para la preocupación, que eso es una constante en el mercado. Entonces, la pregunta que debemos plantearnos es qué vamos a hacer ante los episodios de optimismo y preocupación desaforados que nos vamos a encontrar a consecuencia de todas estas fuentes de ruido que has comentado. Totalmente. ¿Nos vamos a dejar llevar por el miedo? ¿Nos vamos a dejar llevar por la euforia? ¿O vamos a mantener la cabeza fría? Esas son las preguntas importantes. Totalmente, Pepe. Y creo que para responder no hay mejor manera de terminar el episodio del tercer trimestre recordando la cita que trajiste antes de Charlie Munger, que decía que en las caídas no pierden dinero los inversores, sino los desinversores. Creo que es en momentos en los que el mercado va bien cuando tenemos que recordar que las bolsas nunca suben en línea recta. Hay un nivel de volatilidad normal que además de vez en cuando se dispara pues, por una noticia, por un dato, y eso genera correcciones como las que vimos durante el mes de abril. Y como pues lo que ha ocurrido a lo largo de los años. Recordemos, correcciones del 5% hay al menos una al año, correcciones del 10% cada 2 años y del 20% cada 3 años. Eso es lo normal. Así que, por el momento debemos aprovechar que las bolsas tienen buenos fundamentales, debemos aprovechar que nuestras carteras tienen una mezcla de negocios y valoraciones sólidas y cuando ocurran las correcciones, como las que acabamos de decir, pues aprovechar las rebajas para comprar a buenos precios. Creo que es, la verdad, precisamente ahora cuando más debemos repetir este pilar fundamental de la inversión en valor. Ahora mismo hay mucho ruido con los temas que hemos comentado, también hay mucho ruido con que el mercado está en máximos, pero no olviden que hace unos pocos meses el mercado estaba en mínimos y también había mucho ruido. El entorno siempre es complejo y por eso lo importante es pues fijarnos en lo que hay en las carteras. Esos negocios con ventajas competitivas, capaces de adaptarse a la coyuntura, salir reforzados de las crisis incluso y crecer a lo largo del ciclo. Estos negocios comprados a buen precio al final son generadores de mucho valor a largo plazo. Por eso ignoren el ruido, aprovéchense de él y piensen a largo plazo. Totalmente, Marta.
Pues nada más, les emplazamos a nuestro próximo podcast trimestral. Muchísimas gracias, como siempre, por oírnos. Y Pepe, a ti por acompañarnos. No hay de qué. Un saludo para todos ustedes. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.